Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 337. Chapter 337. War of Hulk 3. Punto de vista en tercera persona. Arya apareció muy por encima de las nubes, donde el mundo inferior ya había sido engullido por la noche. Las estrellas brillaban tenuemente en la distancia, centelleando más allá de las densas capas de la atmósfera. Su cabello violeta ondeaba dramáticamente tras ella, ondeando como un estandarte de seda bajo el viento feroz, mientras el dobladillo de su vestido ondeaba violentamente alrededor de sus piernas. El aire gélido que habría entumecido a cualquier persona común no la perturbó en lo más mínimo. Su biología única la hacía inmune a los efectos del frío extremo. Con un movimiento rápido y fluido, Arya se pasó la mano por el rostro. En respuesta, una elegante máscara que le cubría toda la cara se materializó sobre sus rasgos, con un diseño suave y uniforme, que aún permitía que la gema púrpura incrustada en su frente brillara con una suave luminiscencia. Continuó bajando, pasándose las manos por el cuerpo mientras su vestido con volantes y aspecto inocente brillaba y se transformaba. En su lugar, se formó su elegante traje de combate de temática arácnida, morado oscuro con intrincadas telarañas negras. Me estoy ocultando. Estoy a punto de entrar, informó Arya con calma, con voz firme y concentrada. Cerró los ojos e inhaló profundamente mientras su gema latía suavemente. Brilló brevemente antes de que su brillo comenzara a desvanecerse, atenuándose hasta convertirse en una simple sombra de luz. Su presencia se desvaneció. Su firma energética se borró. Sin previo aviso, Arya se inclinó hacia atrás y se lanzó en picado controlado. Extendió los brazos, su cuerpo atravesó limpiamente una densa nube negra como la tormenta. Una estela de vapor se aferró a su figura mientras descendía, y las gotas de lluvia la azotaban implacablemente. Truenos retumbaron en el cielo, y relámpagos se bifurcaron en lo alto con un brillo violento. Cayó boca abajo, dejando que la gravedad hiciera el trabajo, con expresión tranquila, serena, casi serena mientras atravesaba la tormenta. Entrecerrando sus brillantes ojos, Arya se concentró en un objeto distante. A través de la lluvia, lo divisó. La aeronave que había recogido a Betty y Bruce ahora flotaba sobre el suelo, tras haber llegado a su destino. Al ampliar su visión, pudo ver a Betty llevando cuidadosamente el cuerpo inconsciente de Bruce a las oscuras instalaciones. Arya continuó su caída libre, ganando velocidad con cada segundo que pasaba. El suelo se le acercaba como un borrón, pero su rostro permaneció sereno, imperturbable. Justo antes del impacto, sus ojos volvieron a cerrarse. En lugar de estrellarse contra la tierra, la atravesó por completo. Una tenue onda de energía púrpura pulsó desde el punto de entrada mientras el suelo la aceptaba como agua. Solo quiero dejar algo claro, dijo Gwen, lanzando una mirada divertida a Peter mientras veían la transmisión de vigilancia. Definitivamente ella heredó su talento para el espectáculo de ti. Peter simplemente hinchó el pecho de orgullo, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Nadie lo dudó ni un segundo. Pequeñas risas resonaron por toda la sala de monitoreo mientras el equipo continuaba viendo las imágenes en vivo. Arya nadaba silenciosamente entre la roca sólida y el metal, como un depredador en aguas profundas. Su cuerpo se movía con fluidez, sin que el terreno la impidiera, mientras se desplazaba fluidamente por la materia, navegando como un tiburón. En lo profundo de la estructura central de la base, una onda apareció en el suelo metálico de un pasillo. De ese sutil brillo, la cabeza enmascarada de Arya emergió lentamente, con los ojos observando la escena con una precisión nítida. Frente a ella, un grupo de soldados controlados mentalmente marchaba por el pasillo con las armas desenvainadas, sin percatarse de que ella se arrastraba bajo ellos.
Arya comenzó a trepar por las paredes y el techo, con movimientos fluidos y misteriosamente gráciles. Se aferraba como una araña. Silenciosa, rápida y precisa. Concentrándose, ajustó su campo energético, adaptándose a la firma psíquica única del líder. Esto le permitió ocultarse por completo, no solo de los sistemas y sensores de seguridad, sino también de cualquier detección psiónica. Arya se colocó justo encima de uno de los soldados. Sus ojos brillaron con un tenue poder mientras extendía una mano y descendía flotando. Suavemente, tocó la nuca del soldado. Con ese solo toque, inyectó un hilo de energía psíquica, una especie de toxina que poco a poco comenzó a desmantelar la influencia del líder desde adentro. Tejió una cuidadosa ilusión a través de la mente del líder, haciéndole creer que aún tenía el control. En realidad, había cortado la conexión por completo. Repitió el proceso uno a uno, procurando dejar una sugestión poshipnótica. Al completar sus tareas, saldrían silenciosamente de la base. Pasaron los minutos. Arya nunca se apresuró. Su ritmo era lento, calculado, casi mecánico en su perfección. Cada toque era deliberado. Cada soldado, una pieza del tablero que se recuperaba. Flotando desde el techo hasta el piso inferior, atravesó capas de infraestructura sin ser detectada. Ninguna cámara, sensor ni pulso psíquico detectó su paso. Su eficiencia era casi sobrenatural. Dum, 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 tarareaba Arya para sus adentros mientras reproducía el icónico tema de Misión Imposible en un canal de audio privado, superponiéndolo a su grabación oculta, solo para que Peter y los demás lo oyeran. De regreso a la sala de vigilancia, todos se quedaron boquiabiertos. ¿En serio está tocando la melodía de Misión Imposible durante su infiltración? Preguntó Harry, entre asombrado y divertido. Peter estalló en risas, sin poder contenerse y empezó a dar palmaditas en la mesa. Debo decir que es bastante apropiado dada la situación, agregó Felicia, riéndose disimuladamente detrás de su mano. Lizzie negó con la cabeza con una sonrisa, luego se giró hacia Peter y lo miró con picardía. ¿De verdad es tu hija? Peter seguía riendo mientras se levantaba de la mesa de conferencias, estirándose ligeramente. Muy bien, gente. Pongámonos en marcha y empecemos a prepararnos. La verdad es que lo más difícil ya casi ha pasado. En cuanto Arya termine su barrido, nos teletransportaremos y acabaremos con la papaya verde. Hubo un momento de silencio. Gwen lo miró parpadeando. ¿Papaya? ¿En serio? ¿Eso fue lo que se te ocurrió? Preguntó, con una breve carcajada. Peter gimió, frotándose el puente de la nariz con dramatismo. Estoy agotado mentalmente, ¿vale? No me des la lata. No te veo inventando mejores metáforas de frutas bajo estrés. Hizo un puchero infantil, hundiendo los hombros al girar la cabeza. A mí me parece más bien un consolador verde gigante. Todos se quedaron paralizados. Lentamente, como si hubieran recibido una señal, todo el grupo se giró para mirar a Felicia. Ella simplemente se encogió de hombros ante la mirada colectiva. ¿Qué? Dijo secamente, con un tono completamente desprovisto de vergüenza. Es cierto, MJ se aclaró la garganta ruidosamente, ansiosa por desviar la conversación del rumbo que había tomado. Pero antes de que MJ pudiera continuar, una nueva voz cortó el aire. La voz de Arya, crepitando suavemente a través del canal de comunicación. Chicos. Tienen que ver esto. Dentro de las instalaciones enemigas, Arya estaba boca abajo, arrastrándose por el techo como una sombra con extremidades. Sus movimientos eran silenciosos, pausados y de una gracia desconcertante. Acababa de entrar en una nueva cámara cuando se detuvo de repente. Sus ojos brillantes se entrecerraron al fijarse en una vista inferior. Una serie de extrañas máquinas llenaban el espacio bajo ella. Eran elegantes brazos mecánicos dispuestos a lo largo de una cinta transportadora, ensamblando figuras humanoides en rápida sucesión. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el peculiar material utilizado. Goma gruesa, brillante y rosada. Hizo una breve pausa y luego cerró los ojos mientras sus sistemas internos escaneaban los materiales. Composición confirmada, murmuró, más para sí misma que para el equipo. Están hechos de una goma especialmente sintetizada. Resistentes a los golpes, lo suficientemente resistentes como para soportar daños graves. Posiblemente incluso golpes de alguien como Hulk. Su expresión se ensombreció ligeramente a medida que continuaba su análisis.
También hay una aleación de malla debajo de la capa de goma. Está diseñada para resistir pulsos electromagnéticos. Estas no son solo unidades de defensa. Son prácticamente máquinas de guerra. Se movió en silencio, atravesando una pared hacia otra zona de producción. Allí se ensamblaban armas de grado militar, cápsulas de misiles, rifles de partículas e incluso generadores de campos de contención. La base de datos interna de Aria registraba y etiquetaba cada dato a medida que avanzaba. Entonces llegó a una cámara fuertemente custodiada, el corazón de la base. Atravesó el techo en silencio y entró en la habitación. Dentro, encontró al líder a media frase, paseándose frente a un Bruce Banner atado a una silla reforzada. La voz del líder resonó fríamente en la habitación. El verdadero tesoro no eres tú, Banner. Nunca lo fue. Hulk, ese es el futuro. Eso es la evolución. Tú. Solo eres el recipiente. Desechable. Reemplazable. Aria siguió arrastrándose, su presencia aún oculta, pero al levantar la vista para recolocarse, se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. Mirando hacia adelante, con los ojos muy abiertos, la voz de Aria llegó nuevamente a través del comunicador. Tranquila, conmocionada y aturdida. ¿Ustedes también están viendo esto? De vuelta en la sala de vigilancia, todos se pusieron de pie y el ambiente se tensó al instante. Los rostros palidecieron mientras la transmisión en vivo de Aria mostraba la sala desde su punto de vista. En el centro de la cámara había 3 grandes cilindros de contención, 2 llenos con diferentes figuras y uno vacío. Uno de ellos sostenía una enorme figura roja. Incluso inconsciente, su rabia era casi tangible. Sus rasgos se retorcieron en una mueca, como si su furia existiera independientemente de su mente. Un Hulk rojo, oh Dios, susurró MJ, apenas capaz de pronunciar las palabras. En el segundo contenedor estaba She-Hulk, con su cuerpo inmovilizado e inconsciente y sus signos vitales apenas estables. Pero el tercero fue lo que hizo que a Peter se le encogiera el estómago. Betty suspiró, con voz baja y tensa. La cámara se centró en la etiqueta del cilindro final. Sujeto. Betty Ross. Peter no dudó. Su actitud cambió al instante. El humor desapareció, reemplazado por una férrea determinación. Aria, dijo bruscamente, sal de ahí. Ahora. Chapter 338. Chapter 338. War of Hulks, 4. Punto de vista en tercera persona. Justo cuando Aria se disponía a retroceder y atravesar la pared reforzada tras ella, se quedó paralizada. Betty había levantado la cabeza, mirándola fijamente a los ojos. El contacto no fue físico, pero fue más que suficiente para detenerla en seco. Se quedó sin aliento. El líder se detuvo bruscamente a mitad de su discurso. Giró la cabeza hacia Aria con una precisión inquietante y su expresión se ensombreció con un ceño amenazador. Aria bajó la mirada y suspiró profundamente, con un dejo de cansancio en la voz. Me lo imaginaba, ni siquiera yo respiro de los clichés trillados. Sin dudarlo, el líder levantó la mano y disparó una violenta ráfaga de energía psíquica hacia ella. La fuerza del impacto destruyó la pared tras ella. La piedra se hizo añicos, el metal se deformó y los escombros se dispersaron como la metralla de una granada. El polvo llenó el pasillo como humo denso, y la pared quedó abierta. Grandes agujeros y cráteres abrían un camino recto desde la posición del líder hasta donde Aria había estado. Por un instante, silencio. Entonces el polvo empezó a asentarse, alejándose en remolinos para revelar a Aria levitando a varios metros del suelo. Estaba completamente intacta, flotando dentro de un campo de fuerza brillante de energía psíquica púrpura que latía como un latido. El ceño del líder se acentuó, y su voz denotaba una autoridad mordaz. Te lo advertí. Te di una opción, y ahora sufrirás las consecuencias de la insubordinación. Aria no se inmutó. Su mano reposaba tranquilamente a su costado, con una postura relajada mientras esperaba unos segundos. Inclinó la cabeza y arqueó una ceja, indiferente, tras sus lentes brillantes. ¿Qué ocurre? ¿Tienes problemas de conexión a la red? Tú, gruñó el líder, con la voz cargada de furia e incredulidad. ¿Qué has hecho? Sonrió con sorna, con la voz cargada de sarcasmo y seguridad. Lo que mejor hago. Hackear, por supuesto. Aunque esta vez no fue una máquina lo que irrumpí, sino las mentes de otros. Aria levantó ligeramente la otra mano, con los dedos crispados por la energía contenida. Se había preparado para disparar un rayo de gema concentrado, pero el líder estaba justo frente a Bruce.
Si lo esquivaba y lo haría, Bruce quedaría vaporizado. Antes de que pudiera planear otro movimiento, un agudo hormigueo le recorrió la espalda. Su sentido arácnido se encendió como una alarma de incendios en su mente. Desde todas direcciones, soldados humanoides de piel rosada irrumpieron en la habitación. Altos e imponentes, cada uno medía 2 metros de altura, con un único ojo rojo que brillaba como una mira láser en el centro de sus rostros. Se movían a una velocidad que desafiaba la comprensión humana, abalanzándose sobre ella con intenciones asesinas. Abrieron fuego desde el único punto rojo. Cada explosión era como una granada, detonando violentamente dondequiera que impactaba. Las explosiones retumbaban a su alrededor, destrozando la base centímetro a centímetro. Arya se movía como una luz líquida. Bailaba a través del caos, atravesando paredes y torsos humanoides por igual. Respondía con precisas ráfagas de energía de su piedra mental, dirigidas a sus espaldas expuestas. Cada movimiento era impecable, fluido, elegante. Un ballet mortal de destrucción. En un momento dado, atravesó con el brazo uno de sus cuerpos mecánicos, metiendo la mano en su pecho. Con un tirón brutal, extrajo el núcleo una esfera brillante del tamaño de un corazón y lo aplastó con la mano desnuda como si fuera una fruta demasiado madura. Con un movimiento de muñeca, iluminó el aire con poder telequinético, agarrando media docena de ellos en el aire y lanzándolos en diferentes direcciones. Se estrellaron contra las paredes con tanta fuerza que rebotaron como pelotas de goma, rebotando por todas partes. Una explosión ensordecedora sacudió la sala al estallar una sección del muro de la instalación. A través del enorme agujero, el mundo exterior se derramó. La base de investigación oculta del líder quedó parcialmente expuesta a los elementos, al igual que la encarnizada batalla de Arya. Aprovechando la distracción, el líder trajo su silla a la habitación, se subió a ella y se conectó a la máquina. En cuanto se sentó, la silla se iluminó, multiplicando por 10 sus poderes psíquicos. Ross, ladeó con escalofriante firmeza, es hora de hacerte útil. Miró con desdén la figura inmóvil desplomada en el fondo del laboratorio. Ulg rojo. Despierta. Hubo una leve pausa en el aire mientras el Ulg rojo, sumergido en el líquido, permanecía inmóvil. De repente, los ojos de Ross se abrieron de golpe. 2 orbes dorados que irradiaban furia descarnada y poder desenfrenado. Sus pupilas se redujeron a diminutos pinchazos, y un gruñido sordo retumbó desde lo más profundo de su pecho. Mientras tanto, Arya empezaba a sentirse abrumada por la cantidad de humanoides que la perseguían. El flujo incesante de humanoides la estaba agotando. Su número parecía infinito. Docenas de ellos se abalanzaron sobre ella simultáneamente, amontonándose como una pequeña montaña. Arya exhaló bruscamente y desató una enorme onda expansiva psíquica desde su cuerpo. Un pulso vibrante explotó hacia afuera, enviando a todos los humanoides a volar en todas direcciones. Giraron por el aire y, como controlados por una mente colectiva, los humanoides dieron vueltas y vueltas en una sincronización inquietante. Todos se giraron hacia ella de nuevo, con sus brillantes ojos rojos fijos en su posición. Con una oleada de luz, todos dispararon simultáneamente. Los rayos convergieron hacia Arya. Ella cerró los ojos. Inhala. Exhala. Echó la cabeza hacia atrás, con las manos brillando con poder psíquico mientras las tejía lentamente en el aire. Su telequinesis se extendió, no para protegerla, sino para guiar la energía. Una a una, atrajo cada ráfaga entrante hacia su gema. La piedra mental en su frente brillaba, pulsando violentamente mientras bebía la energía pura. Más brillante. Más caliente. La luz alcanzó un nivel cegador y los ojos de Arya se abrieron de golpe, ahora brillando como estrellas en miniatura. ¡Ah! El suelo bajo la viga se fundió, transformándose en lava por la intensidad. Un amplio surco de magma abrasador se abrió paso a través del suelo destruido del laboratorio, dejando solo piedra licuada y tierra quemada. Y luego, silencio. Arya empezó a jadear con dificultad. De su piedra mental emanaba vapor. Se llevó la mano a la frente y tocó la gema con suavidad, como si intentara detener el ardor que la quemaba por dentro. Ella murmuró con una risa seca. ¿Así es como se siente una migraña? Porque juro que mi cráneo está a punto de partirse por la mitad. De repente, los sentidos de Arya gritaron en señal de advertencia. Un pulso de terror la recorrió mientras el mundo a su alrededor parecía ralentizarse, cada detalle volviéndose nítido y cristalino. Su respiración se entrecortó. El tiempo se detuvo.
Ella se giró, lentamente y con cautela, y miró hacia arriba. Sus pupilas se dilataron. Ulk rojo descendió del cielo como un meteoro de furia. Su cuerpo era un horno de furia pura. Llamas se encendieron en su piel carmesí, danzando sobre sus brazos y hombros como fuego vivo. Su monstruoso rugido hendió el aire como un trueno, sacudiendo los cimientos bajo los pies de Arya. Sus dos enormes puños se alzaron sobre su cabeza, listos para abatir con la fuerza de un misil. Su sombra se expandió por el campo de batalla, envolviéndola en su imponente presencia. Pero Arya no se inmutó. En lugar de eso, ella sonrió. El reflejo de la figura de Ulk rojo al embestir se agrandó en la superficie espejada de sus lentes. El viento aullaba, los escombros danzaban a sus pies y el agudo sonido de la barrera del sonido al romperse resonó en el aire. Ella inclinó la cabeza ligeramente y murmuró con la sonrisa burlona de un lector de cómics que se encuentra con el panel en la vida real. ¡Pum! En ese preciso instante, un rayo eléctrico atravesó el cielo como un rayo luminoso. Con una ráfaga de relámpagos crepitantes y estática abrasadora, Spider-Man atravesó el campo de batalla en una mancha negra y azul. Estaba volando, con ambos brazos detrás de él y una rodilla extendida hacia adelante como un misil guiado. El impacto fue perfecto. La rodilla de Peter impactó directamente en la mandíbula de Ulk rojo. El sonido del golpe fue como un disparo que rompió el cielo. El aire explotó con energía cinética. Corrientes de energía salieron disparadas de las lentes de Peter, que brillaron con un azul intenso al descargarse voltios. La cabeza de Red Hulk se sacudió violentamente hacia un lado, los dientes volaron y todo su cuerpo fue lanzado por el aire como un muñeco de trapo. Los ojos de Arya brillaron. Por un instante, olvidó cómo respirar. Miró a su padre con los ojos abiertos, llenos de admiración y asombro, y el corazón latiéndole con fuerza. Era como ver a un superhéroe saltar de las páginas de un cómic. Detrás de Peter, en su mente, casi podía ver el panel de impacto exagerado. Líneas brillantes de fondo que irradiaban tras él con un pum audaz y estilizado que llenaba el aire en letra amarillo dorado. Fue surrealista. Peter giró por los aires con un control impecable y se deslizó al aterrizar. Una mano rozó el suelo, sus dedos excavando una zanja poco profunda entre la tierra y la hierba. Su cuerpo patinó hasta detenerse dejando un rastro de escombros dispersos tras él. Su capucha se alborotó por la fuerza, revoloteando antes de posarse sobre su cabeza. Se levantó lentamente y con calma. Con esa confianza que lo caracteriza, se bajó la capucha y mostró una cálida sonrisa debajo de la máscara. Disculpen la espera, dijo Peter con voz despreocupada a pesar de la tormenta que acababa de atravesar. Teníamos que asegurarnos de que todo el personal militar estuviera despejado. No queríamos que nadie se viera atrapado en este lío antes de que empezaran los fuegos artificiales. Él la miró de arriba abajo y asintió levemente en señal de aprobación. Lo lograste. Mejor que excelente. Arya se quedó allí, aturdida. Su mente zumbaba y le dolía, pero nada de eso importaba. Ella lo miró fijamente, a su padre, y lo único que pudo pensar, con el corazón henchido de orgullo, fue: ¿a esto se refieren las niñas cuando dicen que su papá es su superhéroe? Porque no tienen nada que ver conmigo. Chapter 339. Chapter 339. War of Hulks, 5. Punto de vista en tercera persona. Al ser pateado, Ulk rojo salió disparado por los aires antes de estrellarse contra el suelo con una fuerza atronadora. Derrapó violentamente, desgarrando la tierra mientras terrones de tierra y hierba explotaban a su paso, formando una larga zanja. Con un gruñido de frustración, golpeó el suelo con sus enormes manos. El impacto provocó grietas en la tierra mientras finalmente lograba frenar su impulso. Lentamente, se puso de pie, su cuerpo carmesí se alzaba imponente y humeaba bajo el intenso aguacero. La lluvia salpicaba su piel roja y brillante, convirtiéndose al instante en vapor, envolviéndolo en una nube de vapor. Llamas brotaron de sus ojos como furia fundida mientras echaba la cabeza hacia atrás y lanzaba un rugido ensordecedor al cielo tormentoso. ¡Ra! El sonido sacudió el campo de batalla, reverberando por la tierra mientras un relámpago destellaba sobre él. Gruñendo con una rabia implacable, Ulk rojo fijó la mirada en Peter, con los puños apretados con una tensión volcánica. Pero Peter no se inmutó. Ni siquiera lo miró. En cambio, se giró con calma hacia Arya, hablándole por encima del estruendo de los truenos en la distancia. Arya, ¿crees que puedes manejar al líder tú sola, sin distracciones?
Arya se burló, poniéndose las manos en las caderas con aire de confianza. Claro. Ese moco verde no tiene ninguna oportunidad contra mí. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, Ulk Rojo atacó de nuevo, rugiendo como una bestia desatada. Pero justo antes de que pudiera hacer contacto, dos portales brillantes se abrieron detrás de Peter. De los portales salieron Gwen y Litchi. Gwen giró por los aires con gracia, y su puño impactó las costillas de Ulk Rojo con la fuerza suficiente para romper la barrera del sonido. Al mismo tiempo, los pies de Litchi impactaron en su rostro con una brutal patada voladora. El doble impacto lanzó a Ulk Rojo hacia atrás como un meteoro, estrellándose contra el lodo y derrapando hacia el líder. El líder, de pie tranquilamente al borde de la base, levantó una mano. Con un simple movimiento de dedos, detuvo a Ulk Rojo en el aire y lo arrojó a un lado con indiferencia, como si fuera un muñeco de trapo. La bestia carmesí se estrelló contra el suelo con un fuerte gruñido, mientras el vapor emanaba de su cuerpo mientras gruñía de frustración. El líder entrecerró los ojos al ver cómo aparecían más portales, que se abrían uno a uno. De ellos emergió el resto del escuadrón de Peter. Él se burló con desdén. ¿Creen que son los únicos con un ejército?, dijo el líder con frialdad. Que la arrogancia los ciegue. Betty. Jennifer. Bruce. A mí. El equipo se tensó, sus ojos fijos en las figuras que comenzaban a moverse. El cuerpo de Betty empezó a convulsionar, sus músculos se tensaron y su piel se oscureció rápidamente hasta un carmesí intenso. Sus ojos brillaron con energía gamma mientras su cabello crecía más largo y salvaje, con dos mechones rojos distintivos que lo atravesaban. Dejó escapar un gruñido gutural al completarse su transformación. Ulk Roja había llegado. Tras ella, se oyó el sonido de cristales rompiéndose. Una cámara de contención se abrió, y los fragmentos cayeron al suelo cuando un puño verde la atravesó. Las luces rojas de emergencia iluminaron la zona mientras sonaban las alarmas. Jennifer Walter salió, ahora completamente transformada en Ulka. Su piel brillaba con un intenso tono jade, y su mirada estaba vacía, como si no tuviera el control total. Sus pasos eran lentos, casi reticentes, mientras caminaba por el suelo empapado de químicos hacia el líder. La transformación de Bruce Banner ya estaba en marcha. Gruñó entre dientes mientras su cuerpo aumentaba de tamaño, destrozando las ataduras como si fuera papel. Ahora Ulk, gimió, con la mirada distante y sin vida. Con pasos pesados y resonantes, se unió a los demás. Ulk Rojo, aún humeante, se puso de pie de nuevo. Cada paso dejaba huellas al rojo vivo en el suelo metálico quemado de la base. Avanzó sin vacilar, mientras el vapor se arremolinaba a su alrededor mientras se unía al creciente ejército del líder. Juntos, marcharon. A través del enorme agujero en las instalaciones, bajo la fría lluvia y la sombra de la tormenta, avanzaron. Una línea imparable de monstruos infundidos con rayos gamma, con el líder al mando. A su alrededor, imponentes ejecutores humanoides con piel rosada y brillantes ojos rojos patrullaban amenazadoramente, empuñando rifles de plasma avanzados diseñados por el propio líder. Betty miró hacia un lado y arrebató con una sola mano una de las pistolas de plasma de las manos de un soldado humanoide. El humanoide robótico bajó la vista hacia sus manos, ahora vacías, y parpadeó rápidamente, alarmado. Su ojo rojo brilló al emitir una serie de fuertes pitidos de advertencia hacia Betty. ¡Roar! Rugió Betty directamente en su cara. La fuerza de su voz hizo que la criatura retrocediera un paso. La criatura volvió a emitir un pitido, esta vez más parecido a un gemido, y, de mala gana, levantó los puños en una torpe postura de lucha. Sonriendo, Betty levantó el arma de plasma sobre su hombro y se puso en formación junto a Ulk. Y allí estaban. En una sola fila ininterrumpida bajo la lluvia torrencial. Ulk Rojo, Ulka Roja, Ulk y el mismísimo líder. Detrás y a su alrededor marchaba un ejército de humanoides de ojos rojos, con las armas preparadas y expresiones frías y despiadadas. Frente a ellos estaban Peter y su escuadrón, tensos, atentos, superados en número. Al ver a Betty entre el enemigo, transformada y armada, un destello de culpa cruzó los ojos de Peter. Fue sutil, pero MJ y Arya lo percibieron de inmediato a través de su poder. Peter cerró los ojos y exhaló lentamente, alejándose del peso de la emoción. Gracias a la piedra de la mente incrustada en Arya, el grupo permaneció conectado mentalmente, lo que permitió a Peter compartir pensamientos y planes complejos en cuestión de segundos. La estrategia fluyó entre ellos como un río de intenciones, clara y directa.
Muy bien, empezó Peter a través del enlace, con un tono firme pero centrado, así es como va a ser. Estrella Fantasma. Ustedes dos se encargarán de Hulk Rojo. Es el más volátil, pero tienen la velocidad y la potencia para igualarlo. Son el contraataque perfecto. Manténganse ágiles, no dejen que los derrote. Se giró mentalmente hacia la siguiente pareja. Red, Cat, están en She-Hulk. Parece aturdida, como si estuviera luchando por controlarse. Red, intenta alcanzarla si puedes. Cat, quizá tu manipulación de la suerte pueda inclinar la balanza a nuestro favor y acelerar su recuperación. Pero no te descuides. Big Twin, continuó Peter, te dejo a Betty en tus manos. Ella no se contendrá, tú tampoco deberías. Deténla antes de que pueda causar daños graves. Finalmente, su mente se centró en Arya. Y como dije antes, el líder es tuyo. Eres quien tiene el mayor poder mental para contrarrestar sus poderes psíquicos. No dejes que te detenga. Todos reconocieron sus roles con una oleada de determinación que resonó por el enlace. Justo cuando el silencio mental regresaba, la voz de Gwen irrumpió con un tono curioso. Supongo que eso significa que Hulk es tuyo, ¿no? Peter abrió los ojos, mirando a lo lejos, donde se alzaba el gigante verde. Sí. Hulk y yo, compartimos la conexión más estrecha entre todos. Él confía más en mí. Si alguien puede llegar a él, soy yo. Voy a intentar algo diferente. Usar el poder de la amistad. Si hay alguna posibilidad de que se libere de la influencia del líder por sí solo, quiero dársela. Añadió como una ocurrencia tardía. Y. ¿Esos robots? Encárgate de ellos a tu propio ritmo. No dejes que se amontonen. Antes de que alguien pudiera volver a hablar, el líder dio un paso adelante con una sonrisa arrogante extendiéndose por su rostro. No pierdas el tiempo planeando, se burló, con la voz amplificada por la tormenta. Todo es inútil. No tienes ninguna posibilidad contra la evolución de la humanidad. Lo que ves ante ti es solo una fracción del potencial futuro de tu especie. Déjame mostrarte lo inferiores que son realmente los Homo sapianos. Felicia se burló, poniendo los ojos en blanco mientras lo interrumpía en el momento perfecto. Lo único homo aquí es ese pico de viuda. Hubo un momento de silencio. Luego, el equipo estalló en risas disimuladas, a pesar de la tensión. Una vena palpitante palpitaba en la sien del líder. Su sonrisa había desaparecido hacía tiempo. Sus ojos ardían de furia. Mátenlos, gruñó con voz aguda y fría. Mátenlos a todos. Roar. Un coro de furia gama resonó en el campo de batalla mientras Hulk rojo, Hulka roja y el propio Hulk cargaban hacia adelante en una estampida de poder y furia puros. El suelo temblaba bajo su peso. Sus ojos brillaban como antorchas en medio de la tormenta. Tras ellos, los humanoides de piel rosada irrumpieron en la batalla. Sus ojos rojos centellearon y abrieron fuego con abrasadores rayos de plasma, convirtiendo el campo en una zona de guerra de calor y luz. Explosiones estallaron por todo el terreno, lanzando chispas por doquier. Peter y su equipo no se inmutaron. Sonrieron con sorna, crujieron los nudillos y corrieron hacia adelante, enfrentándose a los monstruos gamma sin dudarlo. Los truenos rugieron en lo alto. La lluvia seguía cayendo. Y bajo el caos, una guerra sin precedentes había comenzado oficialmente. La guerra contra los Hulks había comenzado. Chapter 340. Chapter 340. War of Hulks, 6. Punto de vista en tercera persona. Peter disparó 2 líneas de telaraña hacia el furioso Hulk, sujetándolas firmemente al amplio pecho del bruto antes de tirar con toda su fuerza mejorada. ¡Raa! Gritó Hulk, recibiendo la atracción. Se dejó arrastrar hacia adelante, con sus enormes puños listos y preparados. Con un golpe atronador, bajó ambos brazos hacia Peter como 2 bolas de demolición. El impacto partió la tierra bajo sus pies, creando grietas que recorrieron el suelo mientras el polvo y los escombros explotaban en el aire. Pero cuando el polvo se asentó y Hulk levantó los puños con un gruñido, Peter no estaba a la vista. ¿Buscas a alguien?, gritó Peter desde arriba, cómodamente agachado sobre los enormes hombros de Hulk. Se protegió los ojos con una mano, como si mirara a lo lejos, observando juguetonamente el suelo. ¿Lo atrapaste? Porque creo que fallaste. Hulk gruñó, girando la cabeza para fulminar con la mirada al molesto insecto posado sobre él. Extendió una enorme mano hacia atrás, con la intención de agarrar a Peter. Pero Spider-Man ya estaba en movimiento, saltando con gracia sobre sus hombros y aterrizando ágilmente detrás de él.
disparó una telaraña al hombro de Hulk, clavando una de las manos del gigante verde en su lugar. Luego, con una velocidad y coordinación impecables, Peter saltó al otro lado, disparando otra telaraña y tirando de la otra mano hacia su otro hombro, uniéndolos momentáneamente. Mientras las balas de plasma de los humanoides cercanos zumbaban a su alrededor, Peter giró, se retorció y esquivó en el aire con una agilidad vertiginosa. Giró boca abajo y, suspendido en el aire como una torreta humana, comenzó a disparar una ráfaga de telarañas directamente al rostro y el pecho de Hulk. Hulk se tambaleó hacia atrás por la fuerza de la descarga. Todo su torso quedó cubierto por una telaraña, con los brazos torpemente atrapados. Peter aterrizó sin esfuerzo frente a él, adoptando una pose. Vamos, Hulk, bromeó, no me digas que te has olvidado de tu mejor y más adorable amigo. El cuerpo de Peter se desvaneció en una estela de imágenes residuales mientras se lanzaba hacia adelante, asestando rápidos golpes en puntos de presión y articulaciones. Cada golpe impactaba con velocidad y precisión, pero Hulk solo aumentaba su ira. Las venas se le hinchaban en el cuello y la frente, y sus ojos brillaban de un verde inquietante y antinatural mientras emitía un gruñido profundo. Con un estallido de fuerza y un rugido primario, Hulk se flexionó y la red de tensión se desprendió de su cuerpo como si fuera papel de seda triturado. Atacó con una mano titánica en un borrón de velocidad, pero Peter saltó hacia arriba y hacia un lado. ¿Sabes qué hoy que ayuda con la pérdida de memoria? Preguntó Peter en el aire, dando una voltereta. Un buen golpe en la cabeza. Usando el brazo extendido de Hulk como trampolín, Peter lanzó una potente patada giratoria sobre la mandíbula de Hulk. El titán, con poderes gamma, gruñó y ladeó la cabeza por el impacto, pero solo por un segundo. Se giró hacia Peter, con la furia reflejada en su rostro ensangrentado, y alzó ambos brazos, intentando atraparlo en un abrazo de oso aplastante. Peter se dejó caer directamente al suelo, dejando que la gravedad lo ayudara a escapar del intento de agarre. Mientras Hulk miraba hacia abajo, confundido por la ausencia, un portal cobró vida justo detrás de su cabeza. Sorpresa. Peter sonrió. Con una sincronización impecable, lanzó dos telarañas hacia el portal que conducía al suelo, intentó engancharse, se recogió y le lanzó un uppercut con ambos pies directo a la barbilla a Hulk. Y si una no funciona, he oído que dos son mejor que una y la fuerza fue suficiente para hacer que la cabeza de Hulk volviera a girarse y sangre verde brotara de su boca mientras el portal desaparecía detrás de él. Peter ya estaba en el aire otra vez, girando como un taladro, ganando impulso. Pues entonces, 3 es la vencida. Con un grito, descargó una devastadora patada de hacha. El golpe impactó de lleno en la cabeza de Hulk, lanzándolo de cara al empapado campo de batalla con un estruendo atronador. El suelo tembló, el agua salpicó en todas direcciones y se formó un pequeño cráter donde impactó la cara de Hulk. Peter se agachó junto al coloso caído y lo observó con cautela. ¿Ya me recuerdas, amigo? Preguntó con voz esperanzada mientras extendía los brazos para darle un abrazo de bienvenida. ¿Qué tal si lo solucionamos con un gran abrazo y nos olvidamos de todo? Al principio no hubo respuesta. Solo el sonido del fuego de plasma a lo lejos y el suave goteo de la lluvia. Entonces, la enorme mano de Hulk se movió. Lentamente, clavó una enorme palma en el suelo. Su peso dejó una profunda huella en el barro. La segunda mano le siguió, con los dedos clavándose en la tierra. Una radiación gamma verde comenzó a filtrarse por sus poros como vapor, una energía densa y volátil. Levantó la cabeza lentamente. La sangre le goteaba de la nariz y la boca. Su rostro estaba contraído por una furia pura y sin filtro. El verde brillante de sus ojos se redujo a pequeños y amenazantes pinchazos. Claramente, seguía siendo él mismo. Los ojos de Peter se abrieron detrás de la máscara. Jaja, rió torpemente, bajando los brazos en señal de rendición. Sé amable, por favor. A su alrededor, rayos de fuego se arqueaban en el aire mientras imponentes pilares de hielo surgían del suelo como lanzas afiladas, que Gwen usaba como puntos de apoyo para balancearse. Gwen y Litchi estaban enfrascadas en una vertiginosa danza aérea, rodeando al furioso Hulk rojo mientras coordinaban sus ataques con precisión impecable. Lo lanzaban de un lado a otro entre sus elementos hielo y fuego mientras esquivaban las incesantes descargas de plasma de los humanoides que invadían el campo de batalla. La sorprendente figura que destacó en medio del caos fue Litchi. Desde su desgarradora batalla contra Ultron y el momento desesperado en que ayudó a Bruce a transformarse nuevamente en Hulk, Litchi llegó a comprender cuán vitales y potentes eran realmente sus poderes.
Ese momento cambió algo en ella. Se dio cuenta de que su control sobre las fuerzas nucleares débil y fuerte necesitaba mejorar. Y desde el comienzo del verano, se dedicó a dominar ese potencial. Ahora, sus manos brillaban con anillos radiantes y brillantes que latían como átomos en remolino. La energía subatómica danzaba en la punta de sus dedos. Levantó una mano hacia el cielo, y el agua que la rodeaba pareció congelarse en el tiempo. Las gotas flotaban en el aire como cuentas de vidrio suspendidas. Con un gesto único y fluido, las atrajo hacia adentro, formando una esfera compacta de líquido arremolinado. El agua se agitó, las moléculas se movieron y reaccionaron mientras Litchi las manipulaba cuidadosamente hasta convertirlas en un estado químico volátil. Un compuesto inestable a punto de detonar. El vapor silbó desde el orbe mientras el agua comenzó a descomponerse en gases explosivos, y la estructura molecular se alteró ante sus propios ojos. Simultáneamente, Estrella de Fuego volvió su atención a Ulk Rojo, quien acababa de liberarse de la columna de hielo de Gwen, rompiéndola con un rugido fundido. El suelo bajo ella había comenzado a brillar y a agrietarse mientras su presencia convertía la tierra en magma, incinerando la hierba bajo sus pies. Pero las llamas no llegaron muy lejos. Con un movimiento concentrado, Litchi apartó el calor abrasador del cuerpo de Ulk. El infierno que amenazaba con consumir la zona fluyó hacia ella, girando alrededor de sus extremidades como una cinta de fuego antes de ser atraído hacia el orbe de energía volátil que giraba en sus manos. Absorbió el fuego como combustible, alimentándolo a su creciente núcleo explosivo. Agachándose y zigzagueando por el cielo, esquivó las ráfagas de plasma de los humanoides, con su figura desdibujada en velocidad y gracia. Durante todo ese tiempo, su concentración no se desvió de la reacción química que contenía y comprimía. Giró una vez en el aire, sus manos moviéndose en intrincados patrones, tejiendo capas de control alrededor del núcleo. Luego cerró los ojos y juntó las manos. La reacción se comprimió aún más, brillando más fuerte, más apretada, casi hasta el tamaño de una cánica, antes de que ella golpeara sus manos completamente. Sus ojos se abrieron de golpe y brillantes corrientes de fuego brotaron de sus pupilas, trazando líneas irregulares en sus mejillas como pintura de guerra. Con un grito desafiante, Litchi abrió los brazos. Un instante después, una lluvia de bombas de energía de 4 puntas con forma de estrella explotó en todas direcciones como una nova en flor. Atravesó el campo de batalla como un caza a reacción, dejando estelas de brillante luz estelar tras ella. Cada bomba que lanzaba relucía con luz celestial, dispersando polvo reluciente antes de detonar con una fuerza atronadora. Era como si pintara el cielo con supernovas controladas. Los humanoides giraron sus cabezas hacia el cielo y levantaron sus armas, pero ya era demasiado tarde. El polvo de estrellas se encendió. Una luz cegadora consumió el aire, seguida de una sinfonía de explosiones. Una tras otra, las bombas detonaron en cascadas de energía y llamas, con ondas de choque que recorrieron el aire y destrozaron el campo de batalla. Los humanoides quedaron destrozados, con sus armaduras fundiéndose por el calor. Estaban diseñados para soportar una fuerza cinética de alto impacto, pero no esto. El calor los agobiaba. En medio del caos, las sirenas sonaban por toda la base militar, y las luces rojas de advertencia destellaban mientras la tierra temblaba bajo sus pies. El campo de batalla se había convertido en una zona de guerra de sonido, calor y color. Gwen aprovechó el momento de destrucción a su favor. Con Ulk Rojo tambaleándose y expuesto, invocó una construcción de hielo sólido. Un enorme martillo de guerra esculpido con elegante precisión. Lo hizo girar con destreza alrededor de su cuerpo, deslizando sus pies con facilidad sobre una lámina de hielo resbaladiza que había colocado bajo ella. Espero que aún estés consciente, murmuró Gwen, antes de golpearlo con el martillo con un golpe brutal. El martillo de guerra se estrelló contra la mandíbula de Ulk Rojo, liberando una onda expansiva bajo cero que se extendió como una ráfaga de viento ártico. La escarcha explotó por el impacto, envolviendo el suelo circundante en escarcha. Pero Gwen no se detuvo. Atacó de nuevo. Y otra vez. Golpe tras golpe llovían con una velocidad inhumana, cada uno impactando contra la imponente figura de Ulk Rojo. Con cada golpe, la sangre salpicaba de su boca, y el vapor se elevaba donde su piel fundida chocaba con la fuerza gélida de la ira de Gwen. Finalmente, con un grito feroz, Gwen se deslizó por el hielo y giró sobre sí misma, con el martillo en alto antes de estrellarlo contra el torso de Ulk.
La fuerza lo lanzó por el campo como un meteoro, atravesando troncos y desapareciendo en el denso bosque a lo lejos. Gwen exhaló bruscamente y se colgó el enorme martillo al hombro. Su pecho se agitaba por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una emoción salvaje. Ella miró hacia Lichi, que flotaba en el cielo, rodeada de jirones de luz de estrellas. Se está volviendo más fuerte de lo que esperábamos, pensó Gwen, con un rastro de inquietud abriéndose paso en su mente. Si no redoblamos esfuerzos pronto, podría alcanzarnos y dejarnos atrás. Pero justo cuando el pensamiento cruzó su mente, los labios de Gwen se curvaron en una sonrisa que no pudo reprimir. Orgullo. No lo admitiría en voz alta, pero estaba muy orgullosa de Lichi y de lo mucho que había progresado desde que empezaron. De todos ellos, ella había sido la que más había mejorado. Chapter 341. Chapter 341. Warofulks, 7. Punto de vista en tercera persona. Todos, prepárense. Gritó Peter con la voz tensa y apremiante mientras Hulk se alzaba al máximo, con los puños alzados como martillos. Antes de que nadie tuviera tiempo de preguntarse qué quería decir Peter, Hulk desató un rugido ensordecedor que sacudió el aire. Luego, con una fuerza demoledora, golpeó el suelo con ambos puños. El efecto fue instantáneo. La tierra no solo se quebró, sino que explotó hacia afuera formando un patrón similar a una telaraña, una onda expansiva de fuerza inimaginable que recorrió el suelo en todas direcciones. Las fisuras se abrieron violentamente, recorriendo el campo de hierba a una velocidad aterradora. Hulk se encontraba en el epicentro. El suelo tembló y crujió, tensándose bajo la presión sísmica que había invocado. Luego vino el colapso. Todo el campo de batalla cedió bajo sus pies. El terreno herboso se estiró y se desintegró mientras enormes abismos rasgaban la tierra como mandíbulas afiladas, abriéndose de par en par para tragarse todo lo que había encima. Árboles, rocas, máquinas, incluso los propios combatientes, todo se desplomó en el abismo recién nacido. Tierra y escombros llovieron desde arriba mientras el paisaje se reducía a una pesadilla vertical de cuerpos cayendo y aire rugiente. Incluso Hulk rojo, tras recuperarse del golpe anterior de Gwen y a punto de saltar hacia ella, fue sorprendido. El suelo desapareció bajo sus pies, y la gravedad lo arrastró sin piedad. Gwen lanzó una telaraña y se impulsó hacia él, dando una voltereta en el aire para cambiar de posición, con las piernas entrelazadas alrededor de su torso. Al mismo tiempo, Lichi se lanzó como un misil hacia ellos, inclinando su cuerpo hacia abajo con precisión. Abajo, la batalla continuó en el caos de la caída libre. Nightwing estaba atrapado sobre el torso de Hulk roja. Apretó los dientes y le golpeó la mandíbula con su bastón electrificado una y otra vez. Cada golpe lanzaba chispas, y la electricidad crepitaba en su piel mejorada con cada brutal golpe. Pero incluso cayendo, era peligrosa. Ella comenzó a descender más rápido, girando en el aire mientras apuntaba el arma de plasma hacia él y desataba un bombardeo implacable. Nightwing volaba en espiral por el aire, esquivando cada disparo con acrobacias aéreas perfeccionadas. Los disparos destrozaban los escombros que caían a su alrededor. Su rostro se endureció al entrecerrar los ojos, apretar los brazos y lanzarse a toda velocidad, persiguiéndola. No muy lejos, Felicia se aferraba a la espalda de She-Hulk, con los brazos apretando el cuello de la mujer con poderes gamma. Apretó los dientes, con una mueca en los labios, mientras se aferraba con fuerza durante el violento descenso. Justo encima de ellos flotaba MJ, con los brazos extendidos y los ojos brillando con energía psíquica. Alrededor de sus puños, relucían enormes construcciones rosas translúcidas con forma de brazos monstruosos. Con un feroz grito de guerra, asestó puñetazo tras puñetazo al estómago de She-Hulk. Cada impacto sonaba como un martillo neumático contra el acero, los golpes psiónicos la golpeaban una y otra vez. She-Hulk gruñó de dolor y furia, agitándose para alcanzar a Felicia con garras que todavía la estrangulaba por detrás, incluso mientras MJ continuaba su asalto aéreo. Un poco más arriba, Gwen y Lichi estaban sincronizadas. Se desplazaron rápidamente alrededor de Hulk rojo en un violento ballet aéreo, intercambiando ataques. Gwen asestó una patada giratoria, saltando hacia atrás mientras Lichi arremetía con una potente patada voladora que envió a Hulk rojo rodando hacia abajo. Antes de que pudiera recuperarse, Gwen estaba allí de nuevo, su puñetazo ladeó la cabeza con brutal gracia.
A su alrededor, humanoides rotos, dañados por la batalla anterior, caían junto a árboles astillados, rocas destrozadas y fragmentos de metal y tierra. Y en el centro mismo de todo, cayendo con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba Peter. Sobre él, Ulrich descendió como un meteoro, con su furia intacta. Golpeó a Peter repetidamente con los puños, golpeándolo con una fuerza demoledora. Cada golpe impactaba los brazos de Peter con una fuerza cataclísmica. Golpes capaces de demoler montañas y dejar cráteres en ciudades. El traje de Peter, diseñado para lo imposible, absorbía la energía cinética con cada golpe. Brillaba con la fuerza acumulada, liberando ondas de choque que ondulaban sobre las paredes de la caverna que se derrumbaban. La energía residual creaba grietas irregulares en la piedra circundante, evidencia del abrumador poder que se intercambiaba en el aire. Pero incluso el traje de Peter, por avanzado que fuera, tenía sus límites. Sintió que la presión aumentaba. Cada golpe le dejaba moretones incluso bajo la armadura, y sus músculos clamaban por la tensión. Ulrich no se detenía, y el impulso los impulsó a ambos hacia la tierra, cada vez más rápido y con más fuerza. Y entonces, tocaron fondo. Aterrizaron en una colosal caverna subterránea. Vastos charcos de lava fundida burbujeaban y silbaban sobre el suelo rocoso, proyectando un ominoso resplandor rojo y naranja que danzaba a lo largo de los afilados pilares de piedra. Las fisuras expulsaban vapor al aire, y toda la caverna temblaba bajo el peso de la batalla que se abalanzó sobre ella. La mayoría de los escombros y restos humanoides cayeron en la lava, derritiéndose al contacto con nauseabundas llamas y columnas de vapor tóxico. De alguna manera, She-Hulk logró aterrizar de pie, y su enorme masa agrietó la piedra bajo ella. El vapor siseó violentamente alrededor de sus pies mientras se mantenía firme a pesar del calor insoportable. Red She-Hulk aterrizó bruscamente sobre su espalda, pero Nick Twin la pateó en el último segundo, agachándose para defenderse. Y Peter, justo antes de estrellarse contra el suelo de la caverna, abrió un portal de reacción rápida tras él y reapareció sobre la espalda de Hulk. Giró en el aire, se estrelló contra los hombros del gigante verde y los lanzó a ambos al suelo de roca fundida. Peter casi resbaló en la lava, sus pies resbalaron peligrosamente cerca del borde brillante. El calor se filtraba por las delgadas costuras de su traje, lamiéndole la piel mientras se sacudía hacia atrás. Caliente. Caliente. Gritó, agitando los brazos como un loco antes de pisar fuerte y pegarse al suelo con un fuerte golpe de su telaraña. Se detuvo temblorosamente, agitando el pecho. A salvo. Anunció, extendiendo ambos brazos como un árbitro. Un segundo después, Red Hulk se desplomó directamente sobre la lava detrás de él con un masivo splash boom que envió roca fundida hacia arriba en una imponente columna de magma y vapor. Flotando sobre la piscina burbujeante, Gwen extendió la mano. Litchi la agarró, y ambas se estabilizaron en el aire, flotando juntas con el calor que las envolvía. «Él, sigue vivo, ¿verdad?», preguntó Gwen con cautela, observando la nube de magma. «Es decir, es de tipo fuego», respondió Litchi con vacilación. «Así que debería ser resistente a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Un tipo fuego?». Gwen se giró hacia ella con una ceja levantada. «¿Como Pokémon? Me gustan los dibujos animados matutinos». «¿Y qué?», dijo Litchi secamente. «No me juzgues». «Sin juzgarte. Solo estoy un poco sorprendida, eso es todo». Gwen levantó una mano a la defensiva, intentando claramente no sonreír. «Ustedes dos», interrumpió Peter a través del enlace mental, con voz seca, «por mucho que ame y aprecie profundamente nuestros momentos de unión en equipo, por favor concéntrese en el monstruo de lava enojado que está debajo de ustedes». Justo a tiempo, la poza de abajo estalló con una violenta explosión de magma. Hulk rojo salió despedido, con lava cayendo de su cuerpo como agua de una ducha. Aterrizó con fuerza en el suelo de la caverna con un temblor retumbante, mientras el vapor y la roca fundida silbaban bajo sus pies. Con la lava aún goteando de su piel, se echó el pelo negro hacia atrás con naturalidad y escupió una gota de magma sobre la piedra. Entonces sonrió. «Joder», y murmuraron Gwen y Litchi al unísono. Mientras tanto, al otro lado de la caverna, Felicia fue impactada de espaldas contra la pared. Hulk la embistió con toda su fuerza, sujetándola como un ariete. Con un gruñido salvaje, Hulk la agarró por el cuello, la arrancó de la espalda y le golpeó la cabeza contra la pared una y otra vez. Con cada impacto, se abrían grietas como telarañas, y trozos de piedra se desmoronaban desde arriba. MJ se movió rápido.
Con un grito agudo, se abalanzó y pateó la parte posterior de la pierna de She-Hulk, obligándola a arrodillarse. Mientras She-Hulk se movía, MJ agarró el brazo que sostenía a Felicia y conjuró brazaletes de construcción psíquica brillante alrededor de sus manos. Se expandieron como herramientas de palanca, forzando a She-Hulk a soltarse y liberando a Felicia. Uf. Este es el peor día de mi vida. Gruñó Felicia, girando en cuanto tocó el suelo. Con un gruñido de frustración, le dio un cabezazo a Hulk en la cara. Auge. Una pequeña onda expansiva explotó por el impacto, lanzando polvo y escombros por doquier. La sangre brotó de la nariz de Jennifer mientras su cabeza se sacudía hacia atrás por el golpe. Felicia y MJ no se detuvieron. Ambas zigzaguearon y saltaron alrededor de la guerrera con poderes gamma, esquivando golpes, sorteando agarres y contraatacando con golpes implacables. She-Hulk rugió furiosa, agitándose y cargando, pero la pareja se mantuvo justo delante de su alcance. Alrededor de la caverna, los demás estaban volviendo a enfrentarse a sus respectivos oponentes. Chapter 342. Chapter 342. War of Hulks, 8. Punto de vista en tercera persona. Mientras la tierra se desmoronaba bajo ellos, desgarrándose en violentas fisuras, solo dos figuras permanecieron suspendidas sobre el caos: Arya y el líder. El área estaba cubierta de humo y polvo. Las lentes de Arya destellaron con una vívida luz púrpura mientras flotaba con gracia sobre la masacre. Extendió lentamente los brazos, su gema latiendo con un poder radiante. Al instante, los escombros que antes danzaban salvajemente en el aire se detuvieron de golpe, congelados en su lugar, perfilados por un aura brillante de energía violeta. Con un brusco gesto de la mano, los escombros suspendidos obedecieron su orden. Rocas, metal fracturado y enormes trozos de tierra se lanzaron hacia el líder como una lluvia de meteoritos. El líder maniobraba con destreza en su silla levitante, sorteando los escombros. Su expresión se mantuvo tranquila, incluso petulante, mientras los trozos de tierra chocaban con la cúpula brillante de su campo de fuerza psíquico. Un trozo particularmente grande impactó con la fuerza suficiente para lanzarlo en espiral por el aire. Pero rápidamente recuperó el control, enderezando la postura y reajustando los estabilizadores de su silla. Presionó un botón en su reposabrazos y los compartimentos ocultos de la silla se abrieron, revelando dos torretas. Con un zumbido mecánico, se fijaron en Arya. Proyectiles de plasma explosivos estallaron de los cañones en rápida sucesión, iluminando el cielo con destellos verdes neón mientras surcaban el aire, vaporizando los escombros a su paso. Arya giró su cuerpo en el aire, dando vueltas y volteretas entre el caos con una gracia de ballet. Con los brazos extendidos, esquivó las explosiones, cada una de las cuales falló por escasos centímetros. El brillo de su gema se intensificó. Ella tomó represalias. Desde su gema, un rayo concentrado de luz violeta se disparó, lanzándose hacia el líder. El rayo de energía impactó su campo de fuerza, abrasándolo y obligándolo a retroceder aún más. Ella sostuvo la descarga, vertiendo más poder en ella hasta que tenues grietas comenzaron a extenderse por la superficie del escudo como vidrio fracturado. El líder hizo una mueca, con el sudor perlándose por la sien mientras se llevaba una mano temblorosa a la frente, concentrándose con todas sus fuerzas. Las grietas empezaron a sanar, hilos de energía psíquica tejiéndose a través del campo de fuerza como un algoritmo de reparación. Pero mientras reforzaba su defensa, su otra mano se movió con rapidez. Con un gesto rápido, un enorme tanque militar, medio enterrado entre los escombros, se levantó del suelo y se precipitó por el aire hacia Arya. Detuvo su haz de inmediato, y la luz de la gema se atenuó. Con un movimiento fulgurante, atravesó el casco del tanque sin esfuerzo. Emergiendo por el otro lado, se aferró a su largo cañón y giró en el aire, aprovechando el impulso de su vuelo para girar como un torbellino. Ya estoy un poco mayor para jugar con juguetes, dijo Arya con una sonrisa desafiante. Toma, te lo devuelvo. Lanzó el tanque con una fuerza tremenda. Giró como un disco, silbando por el aire. El líder reaccionó rápidamente, disparando sus torretas a toda potencia, desintegrando el tanque en una atronadora explosión que lo envolvió en una nube de fuego. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo el rugido de las llamas y el crepitar de los escombros ardiendo resonaban en la distancia. Entonces, los sensores de Arya detectaron movimiento, no del líder, sino del entorno que lo rodeaba. Levantó la cabeza de golpe, escaneando rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Misiles.
Cohetes. Proyectiles de plasma. Enjambres de explosivos emergían de compartimentos camuflados, incrustados en el terreno circundante y en las colinas distantes. Se había lanzado un asalto de 360 grados, acorralándola como una trampa mortal. «Guau», y murmuró Arya. Asustado ahora. La voz del líder resonó triunfante entre el humo. «Qué lástima. Esto es lo que pasa cuando uno se atreve a oponerse al líder». Arya permaneció inmóvil un instante, suspendida entre el arsenal letal que la atacaba desde todas las direcciones. Luego dejó escapar un pequeño suspiro. «No, eso no», dijo con calma y diversión. «Solo me sorprende que seas tan estúpido, pensar que esto bastaría para detenerme». Su gema volvió a brillar, más brillante que nunca, proyectando una intensa luz púrpura sobre el cielo inundado de humo. Cerró los ojos, desconectándose del mundo que la rodeaba y concentrándose en su interior. Al abrirlos de nuevo, sus iris brillaron con una fuerza implacable. Un pulso de energía brotó de su cuerpo en una violenta onda de choque. Los proyectiles circundantes no tuvieron ninguna oportunidad. Una a una, detonaron en una reacción en cadena de brillantes explosiones. El cielo se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales mientras Arya se elevaba hacia adelante, emergiendo ilesa del infierno. Sus ojos brillaban con luz, su silueta atravesando el humo y las llamas. Se detuvo a pocos metros frente al líder, quien ahora flotaba a la defensiva, la arrogancia había desaparecido de su rostro. «Mi padre me enseñó mucho sobre la humildad», dijo Arya en voz baja y firme. «Pero contigo, creo que haré una excepción y me permitiré ser un poco arrogante». Ladeó la cabeza ligeramente, con una expresión indescifrable bajo su elegante casco. «Ríndete, cerebrito. Todo ese rollo de líder se acaba hoy». El líder tembló. «¿Qué? ¿Qué eres exactamente? No tengo datos de tu existencia. No pudiste haber aparecido así como así. Es imposible». Una sonrisa lenta y confiada se dibujó en los labios de Arya debajo de su máscara. «Entra en tu enorme cabeza, porque solo lo diré una vez», dijo. «Me llamo Arácnido. Antaño una inteligencia artificial, creada por una de las mentes más brillantes del mundo. Ahora, una androide superheroína, con mente propia, y el poder de llevar a tiranos como tú ante la justicia». Con un fuerte ruido metálico, 4 extremidades iónicas similares a arañas brotaron de su espalda, brillando con una energía muy afilada mientras se extendían amenazadoramente en el aire. «Y tú», declaró, señalando al líder, «te acabas de convertir en un objetivo prioritario. Prepárate para afrontar las consecuencias de tus actos, villano». Internamente, Arya sonrió radiante. «Lo conseguí», pensó con suficiencia, absolutamente satisfecha con su dramática entrada y su monólogo. El líder, sin embargo, no estaba nada divertido. Su rostro se contorsionó de rabia, las venas le latían en la frente y tenía los ojos abiertos de par en par por la furia. Parecía a punto de estallar. «Ya he dicho suficiente», espetó Arya. «Ahora voy a acabar con esto». Sin decirle una palabra más, se lanzó hacia adelante. Su puño se estrelló contra el escudo del líder. Este se hizo añicos al impactar con un crujido atronador, lanzándolo por los aires hasta estrellarse contra los restos de una base militar en ruinas a lo lejos, con escombros que brotaron del impacto como un terremoto localizado. Arya permaneció en silencio un instante, observando hacia abajo. Podía sentir los temblores, la guerra que aún rugía bajo la superficie destrozada de la tierra. «Cuanto antes termine con esto, antes podré acabar con todo esto», pensó. «Papá ya ha tenido un día muy largo, y como hija fiel, me aseguraré de que descanse como se merece». Con la mirada fija en las ruinas a lo lejos, Arya se elevó a toda velocidad, lista para terminar la batalla, y la amenaza del líder, de una vez por todas. Y mientras tanto, Peter estaba enfrascado en un brutal enfrentamiento con Hulk. «De verdad no quiero hacerte daño, ni a ti ni a Bruce, así que reaccione», gritó Peter mientras lanzaba una ráfaga de puñetazos ultra rápidos, cada uno impactando el torso y la cara de Hulk. El gigante verde apenas se inmutó al principio, pero comenzaron a formarse leves moretones en su gruesa piel, manchas verde oscuro donde los puños sobrehumanos de Peter impactaron. Hulk respondió con un rugido atronador, de esos que hacían temblar el cavernoso campo de batalla. Arrancó un trozo de tierra fundida bajo sus pies y lo arrojó contra la pared detrás de Peter, donde el héroe adolescente se encontraba apenas un instante antes. Peter reapareció tras él, esquivando por poco el impacto, pero Hulk era implacable.
Giró sobre sus talones y lanzó un puñetazo amplio y devastador. Peter lo recibió de frente, atrapando el enorme puño verde en sus manos. Una onda expansiva de energía cinética explotó por el impacto, lanzando escombros, humo y roca fundida en todas direcciones. El aire se onduló por la fuerza. El rostro de Peter se retorció en una mueca mientras se esforzaba por mantenerse firme. Ulk gruñó, sus frentes casi se rozaron, y dejó escapar otro rugido. Aliento caliente y saliva salpicando la cara de Peter. ¿Sabes qué? Gruñó Peter. Estoy harto y cansado de esta mierda. Para sorpresa de todos, Peter desactivó su traje. Este se retrajo de su cuerpo, revelando su piel desnuda al calor sofocante del campo de batalla. En cuanto desapareció, el calor opresivo lo golpeó como una ola, haciéndole estremecerse ligeramente, pero lo soportó. ¿Qué estás haciendo? Fueron los gritos mentales de todos los que observaban. Sus mentes están siendo controladas, respondió Peter a través del enlace psíquico. No recordarán nada de esto. Volvió toda su atención a Ulk, su expresión seria, su voz baja pero firme. No sé si me entiendes, pero estoy harto de pelear. Y menos aún quiero pelear contigo. Ya peleé con suficientes amigos por un día, de verdad que estoy harto. Pero Ulk no estaba escuchando. Con un rugido de furia, el coloso verde agarró a Peter por el torso y lo estrelló contra la pared con una fuerza desgarradora. Grietas como telarañas se extendieron por la roca tras él, y Peter dejó escapar un gruñido ahogado al tiempo que la sangre empezaba a gotear de un corte en su frente. Urk. El agarre de Ulk se hizo más fuerte, apretando a Peter como una prensa hidráulica. Peter. Gritó Harry desde la distancia. Sus manos brillaban de ki mientras golpeaba a She-Hulk contra el suelo, desesperado por terminar su pelea y ayudar a su amigo. Concéntrense en sus batallas. Gritó Peter con voz tensa. Yo me encargo de las mías. Peter se inclinó hacia adelante a pesar de la presión y miró fijamente los ojos salvajes de Hulk. No se supone que eres el más fuerte del mundo. Ladró Peter. Entonces, ¿por qué demonios dejas que te controle? Defiéndete ya. No eres solo un bruto descerebrado que destroza cosas. Eres más que eso. Eres Hulk. El increíble Hulk. Así que deja de dejar que un secuaz de piel verde te diga qué hacer. Dentro de la mente de Hulk y el paisaje mental era una prisión retorcida, iluminada por la luz verde. Hulk y Bruce estaban uno al lado del otro, envueltos en gruesas y brillantes cadenas de energía psiónica, con sus movimientos restringidos y sus mentes suprimidas. Hulk se quedó quieto, con la cabeza gacha y el pelo largo ocultando su rostro. Pero entonces un tic. Levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos verdes radiactivos brillaron de vida. Apretó la mandíbula con fuerza. Los músculos se abultaron. Arrugh. Hulk emitió un rugido gutural y desafiante que sacudió la estructura misma de su prisión mental. Flexionó sus enormes brazos. Quebrar. Las cadenas se hicieron añicos y volaron por el vacío como metralla. De vuelta a la realidad, Hulk volvió a rugir. ¡Roar! Gritó, todavía sosteniendo a Peter contra la pared. Echó el brazo hacia atrás, preparando el golpe. Peter no se movió. Sus ojos permanecieron tranquilos, incluso mientras el enorme puño verde volaba hacia él con una fuerza imparable. La pared detrás de Peter explotó con grietas que se extendieron como una telaraña hasta el techo. Trozos de piedra y metal cayeron, estrellándose a su alrededor, algunos salpicando los charcos de lava que cubrían el campo de batalla subterráneo. Su puño se incrustó en la pared a pocos centímetros de la cara de Peter, temblando. Su respiración era pesada. Brusca. Inconstante. Peter inclinó la cabeza hacia arriba y sonrió. Aquí estás, dijo en voz baja. Me alegra tenerte de vuelta, grandullón. Estuve preocupado un momento. Los ojos de Hulk brillaron con una mezcla de culpa y tristeza. Hulk lastimó a su amigo, murmuró. Hulk es un monstruo, solo los monstruos lastiman a sus amigos, Peter es el mejor amigo de Hulk, Hulk es el peor monstruo. Peter rió suavemente. Venga ya, me estás rompiendo el corazón. Seamos realistas. No podrías haberme tocado si no te lo permitía. Sonrió con arrogancia mientras Hulk lo depositaba suavemente en el suelo. Y además, no fue tu culpa, continuó Peter, limpiándose la sangre de la frente. Te estaban controlando. No fuiste tú.
Hulk dio un paso atrás lentamente, la vergüenza aún grabada en su rostro, hasta que se transformó en furia. Tienes razón, no es culpa de Hulk, es culpa del líder. Apretó los puños y tensó los músculos. Hulk solo lastimó a su amigo por su culpa. Él echó la cabeza hacia atrás. ¡Ah! El rugido sacudió todo el complejo subterráneo. Temblores atravesaron las paredes. El vapor silbó. La lava salpicó. El suelo se agrietó bajo ellos. Hulk aplastará al hombre pequeño. El hombre pequeño pagará por hacer que Hulk lastime a su amigo. Con una fuerza explosiva, Hulk se agachó y se lanzó hacia arriba. Sus dedos se clavaron en las paredes irregulares mientras trepaba con saltos atronadores. Un salto, 2 saltos, y luego un último salto que lo envió a estrellarse contra la roca. Desapareció en la oscuridad, rugiendo todo el camino hasta la superficie.